Vamos a ver. Francisco, bueno, la presidenta te entrega también la oportunidad de referirte a la situación en Chile y, digámoslo, una de las hipótesis que se instala post estallido social es la posibilidad de que el mismo presidente de Chile sea objeto de una investigación internacional a causa de las violaciones a los derechos humanos que se constatan a través de distintos organismos, ¿no? En tu experiencia, en tu recorrido que te ha llevado también a investigar acciones de gobiernos, ¿ves esa posibilidad? A ver, yo creo que hay 5 informes que dicen claramente que hubo violaciones graves durante el estallido y que el comportamiento de Carabineros fue contrario a los estándares internacionales, que fue incluso contrario a sus propios protocolos. Eh, y aquí es donde la gente no le gusta lo que yo digo, pero yo no veo ninguna posibilidad que al presidente Piñera termine siendo juzgado en la Corte Penal Internacional. No, no hay ninguna examen preliminar abierto. Esto de que sale gente a opinar diciendo que van a presentar una querella, no existe esa instancia. Eso es una... Alguien tendría que referir el caso y si no, la propia fiscalía de mutuo propio iniciar una investigación. En mi opinión, con la información que yo tengo hasta el momento, me parece que desde el punto de vista del principio de complementariedad, es decir, que la Corte solo puede intervenir si es que el Estado no tiene la voluntad o no puede investigar los casos. Lo que estamos viendo es que hay casos abiertos, puede ser que haya problemas de prueba, puede ser que haya problemas de la cantidad de casos o denuncias presentadas versus formalizados, pero claramente, a diferencia, por ejemplo, de Uganda, se refiere el caso por el propio gobierno, o de Kenia, donde es la propia Corte, la propia Fiscalía la que dice no hay condiciones para que se investigue por el propio gobierno, que después incluso se cae ese caso, me parece que no va a terminar, o sea, que no hay ninguna posibilidad. No hay desde ese punto de vista una posibilidad de que el caso contra o que la situación de Chile durante el estallido sea vista por la Corte Penal Internacional. Y eso molesta a quien le moleste, pero la verdad es que eso no significa que no pueda haber una propia denuncia ante la Comisión, eventualmente una denuncia y demanda y condena de la Corte Interamericana. Me parece que eso puede ser perfectamente factible si es que, ¿no es cierto?, agotados los recursos internos, se ve que hubo violaciones al debido proceso, que no se dio un recurso, o sea, hay muchos pasos antes de ver esa situación. Esto no quita precisamente lo que ya conocemos, ¿no? Que hubo violaciones graves, reiteradas, y que eso también da Es cuenta que, de un es, actuar policial que uno puede ver que se ha repetido en el último tiempo. es que eso es algo que a mí me sorprende y es algo que es bastante frecuente, creo yo, en el movimiento de derechos humanos. Que justamente como y esto reconozco que en esto soy bastante conservador yo, y que hay mucha gente mucho más progresista, pero como hemos ampliado tanto el concepto de derecho humano, ya casi como que decir, oiga, en Chile hubo violaciones graves de derechos humanos. Es como que no es suficiente. Necesito que sean crímenes de lesa humanidad. Eh, Porque en el fondo se va aumentando casi como la necesidad de mayor, ¿cómo se llama? Soundbites, o sea, casi como de que ya no, es que violación, o sea, por lo menos en mi época, cuando yo empecé, que alguien como la Comisión Interamericana, que alguien como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, o alguien que de Human Rights Watch, o alguien como Amnistía dijera, este país está cometiendo violaciones graves de derechos humanos, era algo que sí tenía mucha fuerza y mucho contenido de estigmatización, de avergonzamiento o de vergüenza hacia las autoridades de un Estado. Y aquí como que en el fondo, no, porque eso como que no es suficiente. No, es que además son crímenes de lesa humanidad. Bueno, se podrá discutir. Yo con la evidencia que veo, no sé, sinceramente, si es que alguien podría decir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en ese contexto. No tengo duda que hay violaciones graves a los derechos humanos en ese periodo y que para hacer esa segunda calificación hay que tener toda la evidencia disponible y ver si es que efectivamente hubo instrucciones. Ojo que, por lo menos bajo el Estatuto de Roma,
la necesidad de una política de Estado es un requisito de contexto fundamental que, según ¿cómo se llaman? Los elementos de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, la mera inacción no es suficiente para acreditar la política, para convertirla, perdón, en un ataque contra la población civil. Entonces, son elementos que habrá que ver si es que están o no están. Desde mi punto de vista, se ve que ese aspecto de que sea una política de Estado puede ser lo que en el fondo uno diga, mire, sabe que llega hasta cierto nivel. Puede ser que efectivamente llegue hasta algunas autoridades de carabineros. Ahí se podría quizás estructurar. Distinto si Para poder, llegara a Interior y a la presidencia. o sea, para pasar a ese punto, tú tendrías que acreditar que es esta política, o sea, que estos actos, esta serie de actos, ejecutan o promueven una política de Estado. ¿De quién es esa política de Estado? Entonces tú tendrías que acreditar que efectivamente hay una política desde Interior o, ¿no es cierto?, diciendo, mire, sabe que usted tomó conocimiento de las violaciones y no hizo nada, no sancionó, no persiguió. Por eso yo también dije, si es que se siguen acumulando los casos y no hay sanciones, incluso administrativas, de parte de Interior o derivaciones, no sé, hacia justicia, sí, se puede generar, pero por responsabilidad del comandante ante la omisión de no sancionar o prevenir esos delitos. Pero insisto, siempre vas a necesitar acreditar que el ataque a la población es producto de una política, primero que es sistemática, segundo que es masiva, una de las dos. En Chile más encima cuando tipifican, hacen casi equiparable sistemática con masiva. Y tercero, ¿no es cierto?, que en el fondo no actuaste pudiendo actuar, no sancionaste pudiendo sancionar. Entonces, creo que hay muchos elementos que no, insisto, no conozco el detalle de cada una de las carpetas, no conozco el detalle, simplemente la información de prensa y pública, creo que es un baremo muy alto y muy difícil de satisfacer.